Yo nací en Manabí, nací en el sur de Manabí, en Jipijapa. Mi padre y mi madre no son de Manabí, sino que mi padre era fiscal, era juez de carrera, y le dieron el pase más o menos por el año 63, 64. Yo nací el 1 de abril de 1965 y nací en una familia de aquellos días numerosa, 8 hermanos. El mayor lastimosamente falleció muy pequeño. También vivía con nosotros la madre de mi padre, mi abuela paterna, y una familia católica, yo creo, marcada por la fe, marcada por las tradiciones. Pero algo fundamental que yo rescato en esta mañana es la presencia de mi madre. Creo que en la vida de un sacerdote, y quizás en otras vocaciones particulares, la presencia del padre y de la madre son fundamentales. Mi padre también puso su parte en mi formación espiritual religiosa, pero era mi madre el corazón de la familia, ¿no? La mujer católica, una mujer piadosa, una mujer sensata, algo que yo rescato siempre de ella, porque la sensatez, diríamos, nunca la perdió. Su prudencia, su tranquilidad, una calma realmente muy profunda, una mujer muy serena, eso realmente yo rescato siempre que tengo delante de mi memoria, ¿no? Los recuerdos más íntimos con ella. Y yo recuerdo cuando era muy pequeño que yo pasaba junto a la cama de ella a las 8 de la noche jugando con mis hermanos. Ella me detenía y me decía, mira, yo quiero que uno de mis hijos, éramos 5 varones, 2 mujeres, sea sacerdote. Yo era el último. Y me decía, yo quiero que tú seas sacerdote. Más tarde pasaron los años, conocí a los jesuitas también en Puerto Viejo, en el Cristo Rey, y yo creo que el Señor tiene caminos diversos, ¿no?, para conducirnos a su encuentro y hacernos parte de Él. Yo era un hombre extremadamente curioso, un hombre que tenía una buena memoria. Un hermano mío, el hermano mayor, me había hablado de los jesuitas, especialmente de la frontera, no del siglo XVII ni siglo XVIII, sino del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ¿no? Y me decía que los jesuitas eran realmente aquellos sacerdotes que estaban en sitios de frontera, aquellos que daban la cara, aquellos que estaban en diversas situaciones o en diversos lugares, en diferentes puntos de servicio en nuestro país. Y eso a mí también me atraía tanto, ¿no? Yo llegué aquí a Quito el 8 de septiembre de 1988. Recuerdo claramente el día en que llegué a la ciudad de Quito. Llegué al Hogar Javier, aquí en la calle García Moreno, en el centro histórico de Quito. Ahí estuve un año. Al año siguiente ingresé al noviciado y comenzó esa larga formación jesuítica, ¿no?, en diferentes lugares, diferentes actividades, responsabilidades, por ejemplo, en el magisterio, 3 años en el San Gabriel hasta el año 97. Luego fui a la teología, primero a San Francisco a estudiar el inglés, luego la teología en Weston, en Cambridge. Ahí estuve 5 años, con estudios también en historia de la Iglesia. Y luego más tarde fui a la Biblioteca Espinosa Polit el año 2001, hace 25 años, y justamente mi ordenación fue hace 25 años. Yo no tengo dudas en cuál es mi camino. Lo que yo siempre le pido al Señor es que en este camino en el cual yo me encuentro sea un camino de realización plena. ¿Me explico? No solamente cumplir por cumplir, eso realmente sería banalizar y empobrecer la experiencia íntima de una vocación, sino es vivir en plenitud. No solamente ser feliz yo, sino servir a la provincia. En tantos frentes que hoy en día conocemos la realidad de nuestro país, son posibles estar en diferentes tareas, pero relacionadas con algo que a mí me parece que es mi aporte fundamental, o podría ser, o es realmente mi aporte, que es el patrimonio, la memoria, la historia y la cultura. Nuestra provincia tiene muchos bienes culturales. Ecuador, por varias razones, conserva muchísimo patrimonio, muchísima historia, vestigios, edificios, documentación, bibliotecas, hechos, conexiones, etcétera, que tenemos que seguir valorando.
Esto me parece a mí fundamental y por esa razón estoy también aquí en este lugar tan particular. En la provincia conocemos lo que ocurrió el año 2005, el 28 de agosto. Ese domingo falleció el párroco de La Dolorosa, el padre Casañas. Todavía era párroco. Y ese mismo día, al mediodía, 5 horas más tarde de su muerte, me tocó posesionarme como el nuevo párroco. El plan era estar un tiempo determinado, breve. Estuve 12 años, hasta el año 2017, en que yo consideré con el padre Calderón, provincial de aquellos días, que tenía que cambiar de ambiente. Eran 12 años. Él también tenía que renovar personal, sujetos de la compañía, y esos días estuve 3-4 meses en el noviciado de Cotocollao y volví a la Biblioteca Espinosa Polit hasta el año 2018. Y el año 25, el año anterior, dejé la biblioteca y ahora estoy en la Universidad Católica, en la Pontificia, trabajando en el sector, diríamos, de cultura, en el Centro Cultural. Administro un museo, Gijón y Camaño, y también en temas de investigación histórica que creo que son fundamentales, ¿no?, en un centro de cultura. Ahora me encuentro en esta tarea, ya estamos en el año 26 y tengo, creo, le agradezco a Dios como una segunda oportunidad, aprovechar a fondo lo que el Señor, la provincia, tantas personas de buena voluntad han puesto a mi alcance. Me refiero documentación, archivos, bibliotecas, acceso a tanto, diríamos, fuentes de conocimiento, y eso es algo que yo realmente tengo que valorarlo. Aquí en Quito tenemos un gran archivo. En la Biblioteca Ecuatoriana Espinosa Polit tenemos otro archivo. El primero es el de la Casa Provincial, el archivo que yo le llamo el quitense de la compañía, pero también está el Archivo General de Indias, contiene bastante información. El Archivo de España de la compañía, que está en Alcalá de Henares, bastante información. El Archivo de Loyola y el Archivo Central de la compañía en Roma, el ARSI, también contiene muchísima información. Entonces, estos centros, lugares de documentación, la mayor parte de esa documentación jesuítica está en Quito. La tenemos y tenemos la grandísima responsabilidad en trabajar sobre ella, en conocerla, en apreciarla, en publicarla, en investigarla, en editarla, en divulgarla. Una gran responsabilidad. Y ahora también tenemos estas grandes herramientas, ¿no?, que se condensan bajo ese, diríamos, título, ¿no?, de inteligencia artificial, ¿no?, que son herramientas múltiples, variadas. Algunas realmente son sorprendentes y que son herramientas, yo las considero como tales, ¿no?, instrumentos que nos ayudan para que podamos caminar de manera mucho más rápida, incluso profunda, en la, diríamos, aprovechamiento de la documentación que ya está digitalizada. Hoy en día, Iván Lucero, jesuita, sacerdote de la compañía, se siente realmente sostenido por esta experiencia. Este es un dato que yo sí quiero realmente que quede claro o que quede en evidencia, ¿no? A mí, yo lo digo a muchos jesuitas, se lo he dicho a mucha gente, mi vocación es sostenida por el Señor. Mi vocación es sostenida de manera muy particular por la Madre Dolorosa. Yo cada vez pasan los años, me siento más cercano, más hijo de ella, la siento más madre, me siento realmente cobijado, me siento realmente sostenido, me siento apoyado, me siento cobijado. Pero también hay otro factor, ¿no?, que a mí me sostiene en mi vocación. Que a veces yo digo, si la iglesia desapareciera, que no va a desaparecer, la compañía, etcétera, y yo me quedara solo, supongamos, en algún lugar, aquí en Ecuador, en otra parte,
a mí me seguiría sosteniendo, además, esa experiencia tan hermosa, linda, profunda de los jesuitas de la antigua provincia de Quito. Soy franco. A mí me sostendría Samuel Fritz. Qué exagerado, sí, qué pena, digo, qué bonito también, ¿no? Pero es mi experiencia. A mí me sostendría Richter, a mí me sostendría Brentano, a mí me sostendría los mártires del Marañón, de Maynas, que hay un montón de mártires, ¿no? Ferrer, compañeros. Me sostendrían esos jesuitas que se la jugaron todo, todo por el Evangelio, todo por su vocación. Dejaron tierra, dejaron familia, dejaron todo, lengua, tradiciones, costumbres, y vinieron incluso a padecer. Y se hicieron realmente quiteños, se hicieron americanos en momentos de sacrificio. Y qué decir la expulsión de 1767, donde también se reveló esa, diríamos, profundidad, esa riqueza espiritual que tenían estos hombres, ¿no? ¿Cuántos jesuitas murieron en el destierro? Siempre en mi memoria viene el nombre del hermano Ignacio Adam Schwartz. Él fue el primer tipógrafo de la Audiencia de Quito. El primer hombre que imprimió libros en Ecuador. Y eso es bastante. El primer impresor. Y vivió en esta casa. Vivió al frente, donde era el seminario de San Luis. Ahí también vivió. Y murió camino a La Habana en alta mar, y su cadáver fue echado a las aguas. Ahí terminó el primer impresor que tanto bien hizo en nuestro país. Tengo en este momento muchos sueños. Siento que el Señor a los historiadores en este momento nos ha dado una segunda oportunidad. Estamos viviendo una época de renacimiento, una época de volver a mirar la historia con ojos nuevos, a soñar, a crear de una manera mucho más rápida, más profunda, valorar también lo que ya teníamos o lo que ya tenemos de hace algunos años, pero con otra mirada, como con otro espíritu, con otro talante. Yo creo que eso es fundamental. Eso es muy, muy importante para seguir soñando y seguir sirviendo a la provincia. De tal forma que esta invitación está abierta para este año y ojalá Dios mediante para los próximos. Seguir trabajando, seguir investigando, seguir convocando, seguir conversando, seguir alimentándonos con madurez. Yo siempre reclamo, ¿no? Hoy en día una gran madurez, porque a veces nosotros idealizamos el pasado, los historiadores podemos correr ese peligro, y también la gente en general, ¿no? Decimos incluso de manera un poco coloquial que todo tiempo pasado fue mejor. Yo digo, bueno, idealizamos también porque tenemos mala memoria, pero cuando los documentos nos refrescan la memoria, nos damos cuenta que los tiempos pretéritos o antiguos fueron tiempos humanos, vulgares en ocasiones, heroicos en otros momentos, dolorosos también en otros momentos o instantes, dolorosos, como todo humano, que pasa también hoy en día, ¿no? Entonces tenemos que conocer y amar el tiempo, el pasado, la historia, tal como es.